La batalla de Stalingrado fue uno de los enfrentamientos más importantes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. La sangre derramada durante esta pugna y la victoria sin concesiones por parte del bando soviético marcaron sin duda un antes y un después en la contienda. Luego de esta cruenta batalla, el destino de los aproximadamente 100.000 soldados alemanes que lograron sobrevivir a la bestialidad del Ejército Rojo no fue mucho más alentador que el de los efectivos que acabaron bajo tierra. Su vida en los gulags soviéticos estuvo marcada por torturas, trabajo forzado y eternas horas de un calvario que parecía no tener fin. En el día de hoy, seguidores, veremos lo que les sucedió a estos soldados tras la derrota de Alemania en Stalingrado. Antes de seguir explorando los anales de la Segunda Guerra Mundial, sumérgete en su corazón más intrépido. Entra en un mundo donde el destino de la guerra se decide en las profundidades del océano. Revive el momento naval más crucial de la historia en World of Warships. En este increíble juego, la batalla no solo se gana con fuerza bruta, sino con astucia y estrategia. Forma alianzas, traza planes maestros y haz historia en los mares. ¿Estás listo para escribir tu propia leyenda en los océanos del mundo? Únete a la batalla en World of Warships y demuestra tu valía como comandante supremo. Y aquí viene lo mejor. Utiliza el código DDAY80TH, que estará en la descripción y el link para jugar gratis a este juego que disfrutan millones de usuarios en todo el mundo. Obtén 200 doblones, 7 días de premium, 1 millón de créditos y elige entre los buques Fénix, Kuma, Corvette, Dante Alighieri o Wakeful después de 15 partidas. Además, desbloquea 3 misiones especiales del día D después de 9 batallas, solo por tiempo limitado. Prepárate para una experiencia de juego como ninguna otra. Únete a la comunidad global de World of Warships y sé parte de una aventura que te llevará a través de los océanos y a través de la historia. Haz clic en el enlace para embarcarte en tu viaje hoy mismo. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich ya había logrado invadir escenarios claves como lo eran Polonia, Francia y Países Bajos. Haciendo la suma proporcionada por estas 3 batallas, las filas alemanas obtuvieron menos de 100.000 bajas y lograron duplicar las pérdidas de los bandos rivales. Estos números eran por demás alentadores e invitaban a Adolf Hitler a redoblar la apuesta y pensar en atacar un frente al cual ya hace bastante tiempo le había puesto los ojos. La Unión Soviética parecía un objetivo bastante dificultoso por distintos motivos. Por un lado, su extensión territorial era de más de 22 millones de kilómetros cuadrados. Francia disponía de aproximadamente 640.000. Polonia alcanzaba los 322.000 y Países Bajos apenas llegaba a superar los 40.000. A pesar de los buenos resultados obtenidos en dichos países europeos, parecía poco realista hacerse con cada centímetro del suelo soviético. Por otro lado, el poderío del Ejército Rojo. A lo largo de la Gran Guerra Patria, como la llamaban ellos, lucharon 5 millones de soldados y dispusieron de un armamento que superaba ampliamente al de varios ejércitos europeos juntos. Por último, y no menos importante, el Pacto Molotov-Ribbentrop. Se trató de un tratado de no agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética en la noche del 23 al 24 de agosto de 1939, en el que acordaron que no se atacarían mutuamente. Sin embargo, las ambiciones de Adolf Hitler eran superiores a cualquier razón que se le pudiera interponer en su camino. Luego de su participación en la Primera Guerra Mundial, el líder germano guardaba un profundo rechazo hacia el Estado soviético y el bolchevismo. De conquistar dicho territorio, podría impedir que se repitiera un bloqueo por parte de Gran Bretaña, antes de evitar una hambruna similar a la ocurrida luego del anterior conflicto bélico. La intención de Hitler era ingresar a territorio soviético varios meses antes, pero la decisiva invasión de Grecia retardó los plazos. Esta contundente demora le trajo una gran cantidad de críticas. De hecho,
Hitler impulsó la formación de 300.000 efectivos para incorporarse a las filas del Sexto Ejército Alemán y combatir en la Unión Soviética, en el marco de la famosa Operación Barbarroja. Tras largos meses de entrenamiento, logró crear la formación más poderosa de todo el ejército alemán. Según las arrogantes creencias del propio Hitler, el Sexto Ejército era capaz de asaltar los cielos. En 1942, tras fallidas intervenciones en Moscú, Sebastopol y Leningrado, el ejército alemán colocó en su mira el territorio de Stalingrado. A pesar de las continuas derrotas alemanas, el Führer y sus allegados de confianza suponían que, luego del inesperado despliegue, las filas soviéticas se enfrentarían a una falta de suministro militar y moral, luego de las incontables pérdidas sufridas en los primeros años de enfrentamientos. Según los cálculos realizados por las autoridades nazis en lo que se llamó Plan de Hambre, la población de las principales ciudades soviéticas habría muerto de inanición, llegando a los 35 millones de decesos. Sin embargo, Hitler no podía estar más equivocado. Batalla de Stalingrado. Un combate sangriento y letal estaba a punto de comenzar, con aproximadamente 275.000 soldados alemanes y poco menos de 190.000 soldados soviéticos. Al comenzar la contienda, el Tercer Reich había dispuesto 3.000 piezas de artillería, 500 carros de combate y más de 1.000 aviones. En cambio, la Unión Soviética disponía en Stalingrado apenas 2.200 piezas de artillería, 400 carros de combate y 300 aviones. Estos números cambiarían una vez comenzado el enfrentamiento. El metódico plan comenzó a principios de abril con la denominada Operación Azul, cuya implicación consistía en ingresar en el sur de Rusia con el fin de conquistar las cuencas del río Don y el río Volga. De este modo, el ejército alemán podría destruir las industrias más influyentes de Stalingrado, tales como su centro de producción mecánica y su sistema de comunicación ferroviaria. Completadas esas tareas, Hitler podría ordenar a sus hombres que se dirigieran hacia los pozos petroleros del Cáucaso. Esto último era de vital trascendencia, ya que le permitía al Tercer Reich asegurarse de disponer de suficientes recursos energéticos por los subsiguientes años del conflicto bélico. El 1 de junio de 1942, tras algunos retrasos, se ultimaron detalles de cara a la gran ofensiva y el 28 de junio tuvo inicio la Operación Azul. El comienzo fue prometedor para Alemania. El grupo de ejércitos sur logró avanzar con solvencia, mientras las filas del Ejército Rojo se desplazaban hacia el este. Una semana después, unidades del Grupo de Ejércitos B de Alemania avanzaron hacia el río Don por ambos lados de la ciudad de Voronezh, en los que protagonizaron brutales combates con sus enemigos hasta lograr conquistarla. Tras la planificada victoria, el bando alemán continuó en pos de su objetivo, por lo que avanzó hacia el río Don, río Donetsk y luego hacia el río Volga. El 13 de julio, tras algunas decisiones fallidas por parte del Führer, el Ejército Rojo logró reponerse y evitó que Alemania prosiguiera atesorando territorio soviético. Las semanas pasaban una detrás de la otra y la Operación Azul comenzaba a desteñirse a negro para las tropas alemanas. La toma del Cáucaso se convirtió en un verdadero fracaso. Adolf Hitler no tuvo más opción que repensar sus estrategias y modificar sus objetivos. Tras las fallidas decisiones de las filas alemanas y los valorables aciertos de los soldados soviéticos, tomó la decisión de continuar su camino a Stalingrado y centrar sus fuerzas en dicho objetivo. El plan consistía en rodear la ciudad por el norte y por el sur, para finalmente dar inicio a los temidos ataques blindados.
El día 19 de agosto, el general Friedrich Paulus ordenó el primer ataque y el 23 de agosto, cientos de aviones Heinkel 11 y Junkers 88 bombardearon la ciudad de Stalingrado. Un día después, los Panzers alemanes arrasaron por tierra y se enfrentaron con los poderosos tanques soviéticos. Sin embargo, la respuesta del Ejército Rojo resultó sencillamente asombrosa y provocó terribles pérdidas para el Tercer Reich. Según palabras del coronel David Glant, experto en esta contienda, la batalla por la ciudad había degenerado en una disputa farragosa, manzana a manzana y edificio por edificio. Desesperadamente lenta, agotadora e inmensamente costosa, en la que las fuerzas alemanas lograron abrirse paso, aunque solo desde el oeste y el sur. La decisión de Stalin de defender la ciudad apartó a los alemanes de su tradicional ventaja en cuanto a movilidad, maniobra y fuego de apoyo aéreo y artillero. Los obligó a tener que romper las defensas soviéticas para abrirse paso a una batalla que recordaba más al Somme o a Verdún de 1916 que a la Blitzkrieg de los 3 veranos anteriores. Tras 2 largos meses de enfrentamientos y habiendo tolerado las ofensivas alemanas, llegaría la feroz contraofensiva soviética, la cual haría que Adolf Hitler se arrepienta de haber provocado a Joseph Stalin y a su poderoso Ejército Rojo. A pesar de las pérdidas, el dictador soviético había logrado ganar tiempo y elaborar un plan perfecto con el fin de detener las tropas alemanas. Esto sirvió para marcar un punto de inflexión decisivo para la Segunda Guerra Mundial. Dicha estrategia fue denominada como Plan Cósmico y constó de 5 operaciones: Urano y Marte en los sectores suroeste y central del frente, seguidas de Saturno y Júpiter, coronadas con la Operación Chispa en el norte. Para esta contraofensiva, Stalin dispuso de 2.500.000 soldados, más de 13.000 piezas de artillería, 4.000 carros de combate y más de 1.000 aviones. Alemania, golpeada por los fallos cometidos, solo contaba con 1.400.000 soldados, poco más de 10.200 piezas de artillería, 500 carros de combate y 700 aviones. No obstante, de todas las operaciones ideadas por el Ejército Rojo, Urano fue la que sentó precedentes y se convirtió en la más influyente del Plan Cósmico. A cargo del mariscal Georgi Zhukov en el brazo norte y el coronel general Alexander Vasilevsky en el brazo sur, las filas soviéticas buscaban empujar al enemigo en la región del Don hacia el oeste, recuperar las zonas perdidas de Stalingrado y destruir por completo al Sexto Ejército alemán. El bando alemán no contó con el talento del oponente, que había dispuesto una doctrina conocida como Makirovska, cuyo significado en español es disfraz. Se trata de un engaño militar basado en el camuflaje, la manipulación de los hechos, la negación, el engaño, la persuasión para afectar tanto a los medios como a la opinión mundial. Esta estrategia estaba compuesta por medidas tales como la imitación, la desinformación, los señuelos, los muñecos y las maniobras para confundir al enemigo. Según palabras de la Enciclopedia Militar Soviética de 1944, se trata de medios para asegurar las operaciones de combate y las actividades diarias de las fuerzas. Una complejidad de medidas dirigidas a engañar al enemigo con respecto a la presencia y disposición de las fuerzas. El 19 de noviembre de 1942, la Unión Soviética dio inicio a la brutal contraofensiva con miles de bombardeos masivos uno tras otro, utilizando más de 3.500 piezas de artillería. Tras varias semanas de ataques masivos, las filas del Tercer Reich quedaron acorraladas en la fortaleza de Stalingrado, sin posibilidades de conseguir suministros ni refuerzos.
Los alemanes sufrían las altas temperaturas y el hambre debido a la falta de alimento. No tenían más opción que matar a sus caballos de carga para obtener unas rodajas de carne comestible. Debido a las bajas temperaturas, cortaron a los equinos con sierras especializadas en metales. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, sugirió a Hitler asistir al ejército rodeado con aeronaves de carga Junker encargados de abastecer con suministros lanzados en paracaídas. El general aéreo von Richthofen les advirtió que dicho intento sería en vano. Con la falta de apoyo aéreo, las tormentas de nieve, el fuego antiaéreo y los aviones enemigos, solo una pequeña fracción del ejército atrapado podía ser abastecida por vía aérea. A pesar de los intentos del Tercer Reich por mantener a sus soldados con vida, miles de ellos murieron de hambre. Los hospitales de campaña estaban altamente desbordados. Las enfermeras y médicos no daban abasto. Un médico soviético que ingresó a un hospital alemán post-batalla de Stalingrado confesó haber visto a varios pacientes con cráteres en sus caras. Los soldados que padecían heridas torácicas, abdominales y en la cabeza eran abandonados fuera del hospital, bajo el frío helado soviético, ya que resultaba imposible salvarlos. Muchos de ellos intentaban unirse a los camiones que se dirigían a los aeródromos en busca de una sanación, pero la policía militar los rechazaba sin reparos. Lamentablemente, estos soldados murieron congelados, ya que el ejército alemán carecía de uniformes para el invierno. Además de las lesiones provocadas por los enfrentamientos, el tifus ocasionó estragos inimaginables en los soldados alemanes. Se trata de una enfermedad propagada por piojos, cuyos síntomas son escalofríos, vómitos, fiebre, sarpullidos, ojos rosados, pupilas dilatadas y labios negros. Quienes contraían tifus debían ser aislados rápidamente para evitar un contagio mayor. Tras sufrir una gran variedad de bajas por esta anomalía, una nueva y misteriosa causa de muerte acarreaba nuevos dolores de cabeza al Führer. Cientos de soldados alemanes fallecían repentinamente, sin causa aparente. Luego de que un prestigioso patólogo viajara directo desde Berlín y tras un exhaustivo análisis de los resultados de muchas autopsias, se pudo descubrir el enigma. El curioso fenómeno fue denominado como síndrome de muerte súbita y era causado por el frío, el agotamiento, el hambre y la desesperación. Para finales del mes de enero de 1943, Paulus le pidió autorización al Führer para iniciar negociaciones con el Ejército Rojo. El panorama no era positivo en lo absoluto y no parecía haber más opción que hacer concesiones e intentar salir con vida de allí. En respuesta, Adolf Hitler hizo lo inesperado. Lo ascendió a mariscal, recordándole que, a lo largo de la historia de Alemania, ningún mariscal se había rendido. La situación era irreversible. Los soldados alemanes se quitaban de en medio producto del avance soviético. Se infligían heridas a sí mismos, con la ilusión de obtener un boleto a casa, y hasta asomaban la cabeza de sus escondites con la esperanza de que un francotirador enemigo acabara con sus suplicios. Paulus estaba indignado. Se había cansado de ver cómo los jerarcas disfrutaban de buenas condiciones, gozaban de manjares y champán, mientras que sus hombres rogaban por una muerte digna. Además, no podía concebir que, a pesar de que los soviéticos ofrecieran condiciones honorables para la rendición, las autoridades se negaran rotundamente a aceptarlas. Por eso mismo, Paulus no se opuso a ocupar aquel lugar infame al que Hitler lo había llevado, y no vio más opción que la de firmar la rendición.
No veo la forma de salir de este infierno. Todavía no me hago a la idea de la muerte, pero esa diabólica música de la batalla que trae la muerte no cesa de sonar y sonar. Escribió un anónimo soldado alemán, que probablemente murió, en su diario, hallado en el frente de Stalingrado. A juzgar por los interrogatorios a los alemanes capturados, estos habían seguido luchando a pesar de la muerte, el agotamiento y la muerte masiva por una mezcla de rencor, obediencia y convicción ideológica con el nacionalsocialismo. Varios presos muestran sentimientos pronazis, como su preocupación por la pureza de la sangre, e insisten en echar la culpa de la guerra a los judíos, algunos sin imaginarse que su interrogador lo es. Un factor peculiarmente motivador, añade, era el temor a caer prisionero. Como contó el oficial Ernst Eichhorn, se generalizó la idea de que ser capturado por los rusos equivalía a un trato deficiente, a tortura y a muerte. Aunque según Eichhorn, hasta el último momento, la mayoría de oficiales seguía esperando que llegara ayuda desde el exterior. Sobre los motivos de la rendición, el teniente Hermann Strothmann alude a la falta de víveres, hombres y proyectiles de artillería, y al hecho de que les era físicamente imposible seguir luchando. Estábamos muertos de hambre y la mayoría habíamos sufrido daños por congelación. Lo que un hombre puede soportar tiene un límite, y nosotros llegamos a ese límite el 2 de febrero. Nos rendimos. El sargento Helmut Pist apuntaba que aquellos últimos días fueron horribles. Miles de cadáveres y los soldados heridos muriéndose por las calles. Y para colmo recibíamos un intenso fuego de su artillería y sus aviones. En la misma línea anotaba el anónimo soldado en su angustioso diario, dando cuenta el frío terrible, las míseras raciones de comida y el combate constante. Todo el mundo tiene los nervios destrozados. He perdido la fe en la humanidad. Una emotiva carta a su padre fue la de este teniente anónimo, hallada en el libro Das Dritte Reich. Querido padre, la división ha quedado canibalizada antes de la gran batalla, pero la gran batalla no sucederá. Te preguntarás por qué te envío esta carta a tu oficina de trabajo, pero lo que tengo que decirte solo puede decirse entre hombres. Tú se lo transmitirás a mamá a tu manera. Nos dijeron que hoy podíamos escribir. Para alguien que conoce nuestra situación, eso significa que esta será la última vez que lo hagamos. Tú eres un coronel, querido padre, y miembro del Estado Mayor, así que sabes lo que esto significa y no hay razón para mí de entrar en sentimentalismos. Este es el fin. Posiblemente viva una semana más, pero creo que después de eso todo acabará. No quiero buscar razones a favor o en contra de nuestra situación, ya que, a fin de cuentas, estas son inútiles y carentes de importancia. Pero si debo decir algo, diré esto. No busquen en nosotros una explicación para la situación. Búsquenla en ustedes y en el hombre que es responsable de todo esto. No te des por vencido, padre, ni todos aquellos que piensan como tú. Manténganse en guardia para que este gran desastre no cubra nuestra patria. El infierno en el río Volga debe ser una advertencia para ustedes y les ruego, no la ignoren. Y ahora, al presente. De la división entera solo quedamos 69 hombres útiles. Bleyer y Hartlieff siguen con vida, pero el pequeño Degen perdió los 2 brazos. Probablemente él regrese pronto a Alemania. Así que pregúntale sobre cualquier detalle que desees conocer. Ha perdido toda la esperanza. A veces me gustaría saber qué piensa de la situación y sus consecuencias. Todavía tenemos 2 ametralladoras y 400 cartuchos útiles, así como un mortero y 10 ojivas. Además de eso, solo hambre y cansancio. Sin esperar a que se lo ordenaran, Berg se lanzó al ataque con 20 hombres más. Es mejor saber cómo llegará el fin en 3 días, en lugar de esperar 3 semanas. No puedo culparlo. Finalmente,
sobre asuntos personales. Puedes estar seguro de que todo terminará para mí de forma respetable, aunque es un poco temprano a los 30, lo sé. Sin sentimientos. Les envío un apretón de manos a Lidia y Helene. Un beso a mamá. Sé cuidadoso con ella, padre. Piensa en sus problemas del corazón. Un beso para Gerda y saludos a todos los demás. La batalla acababa para el Tercer Reich con aproximadamente 1 millón de bajas, 900 aviones destruidos y 500 carros de combate en la misma condición. Consecuencias. La derrota en Stalingrado, sumada a los demás intentos fallidos por apropiarse de territorios soviéticos, marcaron el inicio de lo que sería un destino esquivo para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el calvario no había acabado para los casi 100.000 supervivientes del ejército alemán. Luego de confirmarse la capitulación, los esperaba un largo camino que, lamentablemente, no los llevaba a sus hogares y los alejaba cada vez más de sus familias. Marcha de la muerte. Los soldados alemanes que habían logrado resistir a la batalla de Stalingrado fueron expuestos a la terrible Marcha de la Muerte. Esto consistía en una desgarradora caminata por senderos cubiertos de nieve, expuestos a temperaturas superiores a los 30 grados bajo cero. Además, eran ferozmente humillados por sus colegas soviéticos, quienes los torturaban tanto física como verbalmente. Pasaron hambre y deshidratación deliberada. Enfermaron de tifus, tuberculosis, malaria, hidropesía, ictericia, difteria, escorbuto, disentería, entre otras enfermedades. Esta caminata mortífera, la cual también incluía trabajo forzoso, duró largas semanas. Solo 5.000 efectivos alemanes han logrado sobrevivir. El resto de los soldados murieron en el camino y no pudieron gozar de un funeral digno. Simplemente sus cuerpos yacieron en el medio de las desoladas estepas soviéticas. Los supervivientes no pudieron disfrutar de un mejor destino. Fueron trasladados a los campos de trabajo soviéticos, más conocidos como gulags, ubicados en Lunovo, Suzdal, Krasnogorsk, Bekedal, Yelabuga, Usman, Astrakhan, Iranki, Karaganda y Vasianovsky, entre otros. Gulags. Los prisioneros de guerra eran considerados por la Unión Soviética no solo como una fuente de trabajo, sino también como un recurso destinado a ser utilizado en la economía del país. No solo durante la guerra, sino, lo que es más importante, en la posguerra. Escribió el historiador Vladimir Vsevolodov. Durante la conferencia de Teherán, Stalin afirmó necesitar más de 4 millones de ciudadanos alemanes para reconstruir las ciudades soviéticas destruidas y recomponer la industria. Según la historiadora Elena Ashmaraeva, esa cifra se basó en el idéntico número de soldados soviéticos muertos y desaparecidos al momento de la Convención Internacional. A su vez, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 3 millones de ciudadanos gobernados por Stalin fueron llevados a Alemania para realizar trabajos forzados. Todo indica que lo que buscaba el Estado euroasiático no era ni más ni menos que compensar los daños recibidos. Para comprender el sufrimiento al que fueron expuestos los supervivientes alemanes de la batalla de Stalingrado, es necesario que conozcamos los detalles más estremecedores acerca de los gulags. La sigla Gulag se refiere a la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Se trata de la rama del NKVD, es decir, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética. Esta unidad se encargaba de dirigir el sistema penal de campos de trabajos forzados. Desde su creación en la década de 1930 y hasta su desarticulación a principios de los años 50,
los gulags albergaron más de 14 millones de presos políticos y todo tipo de delincuentes. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en los gulags ya residían aproximadamente 2 millones de personas. Ese número aumentó notoriamente con la entrada de la Unión Soviética al conflicto bélico. Luego de que Alemania invadiera Polonia en el año 1939, Stalin ordenó invadir y anexar partes orientales de la Segunda República Polaca. Un año después, ocupó países como Estonia, Letonia, Lituania, Besarabia y Bucovina. Cientos de miles de ciudadanos de estos territorios fueron arrestados y enviados a los gulags, incluso sin haber cometido ningún tipo de delito. No existía distinción alguna que evite una condena en estos campos. Delitos menores, ofensas y bromas sobre el gobierno, opiniones o pensamientos dispares a la ideología stalinista, crueles asesinatos. Todos eran enviados a estos establecimientos sin escalas. Se estima que existieron más de 500 gulag en todo el territorio soviético e incluso en el extranjero. Según la escritora Anne Applebaum, los gulags no surgieron de la nada, reflejaron el nivel general de la sociedad que los rodeaba. Si los campos eran mugrientos, los guardias brutales, los equipos de trabajo negligentes, era en parte porque la mugre, la brutalidad y la desidia abundaban en otras esferas de la vida soviética. Luego de iniciada la Segunda Guerra Mundial, los directivos de los gulags crearon el término katorga, el cual refería a un tipo de sistema de trabajo extremadamente abusivo, superior al que debían tolerar el resto de los prisioneros. Los encargados de realizar estas tareas eran ni más ni menos que los soldados y colaboradores nazis, por los que guardaban un particular desprecio. Esto significa que los supervivientes a la batalla de Stalingrado fueron sometidos a los más esclavizantes castigos. Muchos de ellos no resistieron y murieron en el acto. Un pequeño grupo de soldados que luchó en la fortaleza rusa fue enviado a campos de trabajo diferenciados de los gulags, más cercanos a la ciudad. A su vez, otros efectivos fueron enviados directamente a Stalingrado para realizar las arduas tareas de reconstrucción, a causa de los impactantes destrozos generados durante los enfrentamientos de la contienda. Es necesario retomar con las tareas que debían realizar los cautivos en los gulags. Entre las actividades principales se encontraban los trabajos relacionados al oro, la madera, el níquel, el estaño, el cobalto, el hierro y el cromo. También debían fabricar armas, municiones, uniformes, aviones, carros de combate, tanques y ferrocarriles. Los prisioneros debían trabajar largas horas sin pausa y carecían de tiempo para la recreación. Solo disponían de entre 4 y 5 horas para dormir. Esto último aparejaba serias consecuencias respecto a la productividad, pero a Stalin parecía no interesarle. Era más importante que sintieran el desprecio a la vida por sobre su utilidad al servicio del trabajo. Además, la alimentación de los prisioneros era de escasa a nula, debido a la falta de provisiones que aquejaba a Europa casi en su totalidad. En 1941, luego del ataque alemán, las condiciones de los campos empeoraron notoriamente. Se redujeron las raciones de comida y los suministros médicos comenzaron a escasear. Según la escritora Galina Mikhailovna Ivanova, en la primavera de 1942 el campo dejó de funcionar. Era difícil encontrar personas que pudieran siquiera recoger leña o enterrar a los muertos. Andrei Vyshinsky, procurador jefe soviético, escribió en un memorando que entre los presos hay algunos tan harapientos y piojosos que suponen un peligro sanitario para los demás. Estos prisioneros se han deteriorado hasta el punto de perder cualquier parecido con los seres humanos. A falta de comida, recogen basura y,
según algunos presos, comen ratas y perros. Arseny Formakov, superviviente del Gulag de Kraslag, dio su testimonio acerca del infierno vivido en dicho campo. A veces tienes que arrastrarte por el camino hasta el vagón con un madero sobre tus hombros. En concreto, uno que es pesado, está húmedo y hecho de alerce, como si fuera roble. Estás bañado en sudor. Tu corazón late como si estuvieras a punto de saltar de tu pecho. Respiras tan fuerte que empiezas a jadear como un caballo recalentado. Y empiezas a pensar: que se me rompa una pierna, me caería y el madero me aplastaría, y eso sería el fin. No más sufrimiento. Todo acabaría para siempre. Helmut Bonn, soldado alemán, confesó que, hasta que lleguemos al campamento, la ración diaria era de 1 litro de sopa líquida y 300 gramos de pan duro. Aquellos días se nos ordenaba cortar leña para la cocina de campaña rusa. Nos daban un poco de té caliente para cenar. Nosotros, una docena de prisioneros, estábamos encerrados bajo llave en un corral de cabras, supervisados por una joven teniente del Ejército Rojo. Sin embargo, es importante mencionar que las condiciones de vida de los convictos variaban según el Gulag. Por ejemplo, en Burepolom se albergaban 3.000 prisioneros apolíticos. Si bien estaban ligeramente vigilados, podían caminar a voluntad. Contaban con barracones abiertos, colchones y almohadas. Incluso podían ver películas del oeste. Sin embargo, estas condiciones eran excepcionales respecto a las de los otros gulags. En Nushka II albergaban presos políticos y delincuentes de gran monta. Allí, las autoridades soviéticas instalaron torres de vigilancia con ametralladoras y dispusieron de barracones cerrados. A los prisioneros en general se les prohibía disponer de fotografías de sus seres queridos y solo se les permitía enviar una carta al año. Por otro lado, los reclusos también ocupaban puestos laborales en los que asumían grandes responsabilidades. Algunos de ellos eran guardias de campo y debían de cuidar de la seguridad del resto de sus compañeros. En algunos casos excepcionales, los presos podían ser liberados anticipadamente, en caso de mostrar buen desempeño. Ocasionalmente, contaban con cursos de ganadería y con representaciones teatrales interpretadas por el grupo de teatro profesional de los gulags. Se estima que entre el año 1934 y 1953, más de 1 millón de personas murió dentro de los gulags. Esto significa que muchos de los supervivientes a la batalla de Stalingrado murieron antes de poder encontrarse con la libertad o con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1941, la tasa de mortalidad era de 6%. En el año 1943, año en el que ingresaron los efectivos alemanes, la tasa había llegado al 23%. Postguerra. Luego de varios meses transcurridos post-final de la Segunda Guerra Mundial, durante el año 1946, en la Unión Soviética todavía existían más de 240 campos de trabajo, en los que albergaban más de 1 millón de prisioneros. Con el correr del tiempo, ese número fue en ascenso hasta acercarse a los 4 millones. De todas formas, cerca del 70% se encontraban con problemas de salud. Los prisioneros de guerra alemanes, tanto enfermos como en condiciones saludables, fueron asignados a batallones de trabajo. Humillados a causa de sus delitos perpetrados durante el mayor conflicto bélico de la historia, los exmiembros de las fuerzas nazis fueron cruelmente obligados a reconstruir fábricas, presas, ferrocarriles y puertos. También restituyeron miles de casas de civiles que habían sido destruidas, así como viviendas exclusivamente diseñadas para los trabajadores del Ministerio del Interior. Algunos de ellos realizaron tareas en una fábrica de vidrio,
ubicada en un suburbio de Moscú llamado Litkarino. Otros construyeron un edificio de archivos en Krasnogorsk, basándose en el proyecto del prestigioso arquitecto alemán, Paul Spiegel. También eran encargados de la tala de árboles y de la construcción tanto de carreteras como de ferrocarriles en zonas remotas y de difícil acceso. No faltaron quienes colaboraron con la extracción de minerales en las minas de la cuenca del río Don. Allí extraían uranio, carbón y hierro. A su vez, cientos de prisioneros se encargaron de la creación del estadio del club de fútbol Dinamo de Moscú. Además de utilizar los servicios de los soldados que formaron parte de la batalla de Stalingrado por todas estas tareas, los soviéticos reclutaron a distintos especialistas alemanes de alto nivel para la reestructuración de distintas industrias. Es así como más de 250 ingenieros civiles, 220 ingenieros eléctricos, más de 110 doctores en ciencias físicas, ciencias técnicas y matemáticas trabajaron en pos de la reorganización del Estado dirigido por Joseph Stalin. Es verdad que quienes tenían certificados de doctorados o universitarios disfrutaban de mejores condiciones que quienes habían provocado miles de muertes en la fortaleza soviética. No solo vivían en las ciudades, cerca de las instituciones en las que trabajaban, sino que también recibían sueldos en marcos alemanes, algo que un oficial nazi promedio envidiaba por demás. De todas maneras, es necesario aclarar que tanto los obreros como los soldados que trabajaban en obras de construcciones recibían una paga mínima por sus servicios. Los soldados rasos se hacían con 7 rublos al mes, mientras que los antiguos oficiales superiores obtenían de 10 a 30 rublos cada 30 días. De todas maneras, cualquiera de estas cifras era ínfima. Una jarra de leche costaba 2 rublos y un par de zapatos llegaba a los 150. Por otra parte, los prisioneros que no contaban con ninguna habilidad especial debían ingeniárselas para poder sobrevivir. Las experiencias vividas en los campos de trabajo en la posguerra no son muy distintas a las que debían soportar mientras el Tercer Reich luchaba por dominar el mundo. Según el prisionero Reinhold Brau, al principio teníamos que cargar 2 vagones de tren con madera durante un turno de trabajo. Luego la norma aumentó a 3 vagones. Nos obligaban a trabajar 16 horas al día, también los domingos y los días festivos. Volvíamos al campo a las 9 o 10 de la noche, pero a menudo lo hacíamos a la medianoche. Recibíamos una sopa aguada y nos quedábamos dormidos para que, al día siguiente, a las 5 de la mañana, volviéramos a trabajar. Según el oficial Heinrich Eichenberg, quien también debió tolerar las penurias de la posguerra en tierras soviéticas, el problema del estómago estaba por encima de todo. El alma y el cuerpo se vendían por un plato de sopa o un trozo de pan. El hambre estropeaba a las personas, las corrompía y las convertía en animales. El robo de productos de sus propios compañeros se convirtió en algo habitual. Durante 1946, la tasa de muertes ascendía respecto al último año y se acercaba a las 300.000 personas. A pesar de que muchos alemanes continuaban siendo prisioneros, algunos gozaron de la ansiada libertad. En junio de 1945, los soviéticos liberaron cerca de 200.000 prisioneros enfermos y debilitados. 2 meses después, ese número ascendió a 600.000. Quienes tenían la fortuna de retornar a suelo germano no podían quedarse con el dinero ganado por sus tareas. Es por eso que intentaban comprar provisiones antes de que se los sustraigan. Según el testimonio de Wilhelm Lotze, quien fue repatriado en el año 1949, antes de volver a casa, se hizo con 6 kilogramos de galletas, más de 2.300 cigarros y 600 gramos de tabaco. A pesar de ser liberados, las condiciones de transporte no se diferenciaron de las de un campo de trabajo.
Los pasajeros no recibían ni agua ni alimentos durante los largos días en los que los trenes atravesaban las tierras soviéticas. Una vez en suelo alemán, fueron trasladados al campo de reubicación soviético de Frankfurt, en donde transcurrieron las siguientes 48 o 72 horas. Finalmente, las filas del Ejército Rojo los enviaron a sus localidades natales. La repatriación de los prisioneros de guerra alemanes desde tierras soviéticas acabaron oficialmente en 1950. Sin embargo, durante los siguientes 6 años, entregaron entre 10.000 y 20.000 cautivos que no habían sido declarados de manera regular. Además, lo que pocos saben es que los soviéticos crearon 10 campamentos especiales en Alemania, en los cuales tenían aproximadamente 176.000 prisioneros. Según Karl Wilhelm Weitzmann, quien estuvo preso en el campo de Torgau, en Sajonia, no podíamos salir. Estábamos de 3 en 3 en las celdas. Apenas nos daban de comer y había que matar el tiempo. Al finalizar el cautiverio, 1/3 de los prisioneros habían muerto. Quienes pudieron salir sanos y salvos tenían prohibido mencionar las condiciones en las que vivían en los campos, ya que eran acusados de incitación y calumnias. Luego de la caída de la República Democrática Alemana, investigadores descubrieron fosas comunes en las que encontraron más de 7.000 cadáveres. En cuanto a los convictos que trabajaron en los gulags de Stalin, según las estadísticas oficiales soviéticas publicadas en el año 1956, más de 2 millones de prisioneros alemanes fueron repatriados a Alemania. De todas formas, hay quienes indican que esas cifras fueron manipuladas y que en realidad fueron aproximadamente 600.000. Casos especiales. Otra suerte fue la que corrió Friedrich Paulus, el ya mencionado mariscal de campo en Stalingrado, ya que tuvo días realmente desoladores, luego de haber liderado al ejército alemán en esta cruenta batalla. En 1943, luego de recibir el ultimátum de Hitler presionándolo para que no presente la capitulación, Paulus confesó a sus subordinados: «Quiere que me suicide, pero no le daré esa alegría». Acto seguido, ordenó a uno de sus hombres que lo pusiera en contacto con los soviéticos para negociar la rendición. Ese mismo día, fue capturado junto a todo su personal. Luego de consumada la derrota, Hitler organizó un funeral en Alemania. Sobre la tapa de un ataúd vacío, ordenó colocar el bastón de Paulus. Es de esta manera que buscó dar por muerto al mariscal de campo, quien aún continuaba con vida en territorio soviético. Enterados de esta situación, dirigentes allegados a Stalin intentaron persuadir a Paulus para que abandonara sus convicciones y cooperara en contra del Estado nazi. Durante el verano de 1944, luego de negarse a traicionar a Alemania, Paulus recibió 2 noticias desoladoras. Por un lado, la noticia de la muerte de uno de sus hijos gemelos. Por el otro, la ejecución de una gran cantidad de excompañeros, quienes conspiraron con el fin de vencer a Hitler. Luego de estos eventos, Paulus decidió tomar cartas en el asunto y colaboró con la Unión Soviética con el fin de establecer una nueva dirección estatal que ponga fin a la guerra y restablezca relaciones pacíficas y amistosas con el enemigo actual. De este modo, se unió al Comité Alemania Libre, iniciado por el Partido Comunista Alemán en territorio soviético. En el año 1946, dirigentes soviéticos llevaron a Paulus en absoluto secreto a declarar en los juicios de Nuremberg. Su presencia generó un gran asombro en la sala, ya que fue el mismísimo Adolf Hitler quien lo había dado por muerto. Durante el interrogatorio, Paulus declaró que, a principios de 1940, cuando empezó a trabajar en el Estado Mayor de la Comandancia General de las Fuerzas Terrestres como jefe de intendencia, encontró entre otros archivos
un plan de operaciones inacabado relativo a un ataque a la Unión Soviética. Gracias a su presencia y testimonio en el juicio, la Unión Soviética pudo demostrar que el Tercer Reich había planeado el ataque de antemano y de esta manera los criminales nazis carecían de posibilidad alguna de exonerarse. En 1953, luego de ser liberado junto a otros prisioneros de guerra en manos del gobierno de Stalin, Paulus vivió en la ciudad alemana de Dresde. Allí ejerció como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar de la República Democrática de Alemania. Durante esos años, desarrolló una parálisis vulvar progresiva, una forma de esclerosis lateral amiotrófica. Friedrich Paulus falleció el día 1 de febrero de 1957. Otra llamativa historia fue la de Walter von Seydlitz-Kurbach. Tras ser ascendido a teniente general luego de su labor en la operación ofensiva de Diemansk, formó parte del Sexto Ejército en Stalingrado junto a Paulus. Poco tiempo antes de acabar la batalla, Seydlitz fue tomado como prisionero. Durante su cautiverio, los oficiales soviéticos notaron que, muy a menudo, se refería de maneras despectivas hacia el Tercer Reich. Por ese motivo, y tras orden de Stalin, intentaron convencerlo para que forme parte del grupo de militares alemanes que querían derrocar el nazismo. Luego de aceptar, comenzó a persuadir a otros efectivos alemanes para que se le unieran. Enterado de esta situación, Hitler ordenó que se lo condenara a muerte en ausencia, a causa de su traición. Por ese motivo es que sus familiares fueron perseguidos y expulsados de cargos oficiales. En el año 1943, Seydlitz fue nombrado presidente de la Liga de Oficiales Alemanes, conformado por prisioneros en manos de la Unión Soviética. Esta entidad dependía del Comité Nacional por una Alemania Libre, el mismo que integraba Paulus. La sed de venganza del exteniente general era desmedida. Tal era así que propuso la creación de un ejército alemán antinazi, integrado por prisioneros germanos. Además, intentó planear una operación para reunir paracaidistas y lanzarlos sobre Alemania con el fin de iniciar una guerrilla de partisanos comunistas. Sin embargo, las autoridades soviéticas se negaron rotundamente ante todas sus propuestas. Tiempo después, Stalin consideró que la Liga de Oficiales se había tornado en un ente por demás inútil, por lo que volvió a encarcelar tanto a Seydlitz como a sus compañeros. Al finalizar la guerra, y tras semejante decepción, se negó a cooperar y en 1949 fue sentenciado a prisión por los crímenes de guerra cometidos por sus tropas. 7 años después, Seydlitz fue liberado y enviado de regreso a Bremen, su ciudad natal. Si bien procuró recuperar su rango y que se le reconociera su pensión vitalicia, esto no fue posible. Recién en el año 1956, el gobierno de Alemania Occidental le anuló las condenas impuestas por el Tercer Reich. Seydlitz murió el 28 de abril de 1976. Casi 20 años después de su fallecimiento, en 1994, su familia consiguió que los tribunales militares de Rusia anularan las sentencias impuestas por la antigua Unión Soviética. Epílogo. En la década de 1950, Stalingrado pasó a llamarse Volgogrado, que en castellano significa la ciudad del Volga. Debajo de sus nuevas estructuras y edificaciones ha quedado la sangre derramada de una guerra sangrienta, que dejó millones de muertes y que llevó a que casi 100.000 efectivos acabasen en los brutales gulags soviéticos. Finalizada la guerra, varios de ellos murieron bajo las condiciones más terribles, mientras que otros pudieron sobrevivir al calvario y lograron regresar a su Alemania natal. De todas formas,
Ninguno de ellos pudo evitar las condenas ejercidas por la justicia y el rencor de una ciudadanía que, para los años venideros, pretendía paz y prosperidad. En sus casas, en sus prisiones y en sus tumbas, los hombres de Stalingrado guardan las más oscuras historias de una batalla que marcó la historia bélica para siempre.